Buenas, ¿qué tal? Yo soy Iván, estudiante de la carrera de Filosofía, militante de la Jaureche. Nada, y la idea de esta actividad era un poco presentar el seminario de Filosofía Latinoamericana, que es la primera vez que se dicta en la facultad. Y un poco, nada, nos parecía importante hacer esta charla porque es algo una temática de filosofía latinoamericana que nosotros venimos viendo hace tiempo que quizás no está muy presente en la carrera, y es algo que vemos que en los últimos años, con participación de estudiantes, de graduados y de profesores, se ha empezado un poco a ahondar en esa temática. Incluso la Comisión de Estudiantes de Filosofía en un momento tenía un propio grupo de lectura de filosofía latinoamericana. Bueno, y con conversaciones y demás se ha en algún momento avanzado en incorporar estas temáticas en algunas cátedras, en algunos programas. Bueno, y ahora, ya desde el año pasado, Maximiliano Barbarino y Emilio Binaghi, ambos profesores de filosofía, eh, ya brindaron un seminario de marxismo latinoamericano. Bueno, y ahora van a hacer un seminario de filosofía latinoamericana, lo cual nos parece fundamental un poco para complementar la formación en la carrera, sobre todo pensándolo desde una perspectiva situada, de tratar de comenzar a pensar una filosofía situada, que es algo que quizás es una gran deuda que tenemos como disciplina, o que nos cuesta mucho a veces generar este tipo de instancias. Así que por nuestra parte no mucho más, agradecerles a ambos, a Maxi y a Emi, por participar. Eh, no, la idea un poco es que nos comenten qué, en qué va a consistir el seminario, cómo se va a dar, si todavía nos podemos inscribir, y demás cosas que seguramente interesen. Y después, durante la conversación, si hay preguntas, ganas de participar, de intervenir, lo que sea, está bueno que vaya saliendo y que no sea algo tan esquemático. Así que, si les parece, le cedo la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien? Arranco yo. Primero que nada, bueno, muchas gracias a la Jaureche, a Iván por esta, por esta invitación. Bueno, un poco esa cuestión de la filosofía latinoamericana hace muchos años que está dando vuelta, sobre todo entre los estudiantes. Cuando yo era estudiante era lo mismo, digamos, teníamos esa inquietud. Y hacer cosas nuevas cuesta, digamos, lleva tiempo, siempre se arranca muy a pulmón, porque, bueno, un poco la estructura académica, digamos, de alguna manera son postas que se van pasando, ¿no? Entonces uno se forma con uno que ya está formado, que ya se formó con otro que ya está formado, entonces se arman grandes líneas, grandes tradiciones importantes y muy buenas. Pero bueno, arrancar algo nuevo, nada, estás sin paraguas, por decirlo así, ¿no? En términos académicos. Además que no tenés, quizá la figura del maestro ya es un poco vieja, digamos, pero no tenés maestro, digamos, ¿no? No tenés a alguien que, bueno, cursaste, etcétera. Y por supuesto que está historia del pensamiento latinoamericano y argentino, y es una materia fundamental, excelente, y que digamos, cuando yo la cursé era otra cosa, ahora es una materia increíble. Digamos, cuando yo la cursé no lo era. Era increíble, pero por malas razones, digamos, no por buenas. Así que la verdad que yo me doy cuenta, digamos, yo no la cursé en la etapa de Alejandra, digamos, pero me doy cuenta que los estudiantes, nada, vienen con una cabeza distinta, mucho mejor, digamos, con una formación ahí realmente zarpada para lo que es una materia que en general se cursa en primer año, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí, digamos, la necesidad de profundizar y de seguir creciendo en ese ámbito está. Notamos el año pasado, cuando hicimos el seminario, que había ahí muchas ganas de seguir con esto, así que bueno, eso nos dio ganas, si bien lo teníamos medio pensado, pero que otros tengan ganas, digamos, te da ganas a vos de encarar la cuestión. Así que yo voy a hablar un cachito, y lo que voy a intentar hacer es dejar un montón de cosas abiertas que
serán cosas que vamos a tratar en el seminario, digamos, un poco me pongo en vendedor, pero son problemas a partir de los cuales uno se plantea un seminario o se plantea la necesidad de que haya otros seminarios, etcétera, etcétera. Así que voy a arrancar, voy a ser medio clásico y voy a arrancar por la cuestión de la filosofía latinoamericana, digamos, la pregunta por la filosofía latinoamericana, de si existe o no una filosofía latinoamericana. Y lo que nosotros podemos sostener, me parece, es que no hay una respuesta de sí o no, digamos, una respuesta tajante por sí o por no, lo que haría es anular una pregunta que si siempre sigue abierta, nos va llevando a lugares cada vez mejores, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una pregunta potente, no por la respuesta, sino por el ejercicio de responderla y de responder a esa respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Es raro, o no tanto, porque si uno piensa en algo así como, si uno dice, ¿no? Uno está hablando y dice, bueno, me gusta la filosofía francesa, me gusta la filosofía alemana, etcétera, eso parece tener un sentido, ¿no? Y si uno dice filosofía latinoamericana, dice, bueno, pero ¿qué sería esto? Son muchas cosas. Y en realidad, cuando uno dice filosofía alemana, filosofía francesa, fíjense que no se puede decir muchas cosas, ¿no? Cuando uno dice ese sintagma, digamos, esa composición nacional de la filosofía, funciona para el caso francés, para el caso alemán, quizá para el caso inglés, no sé, pero cuando uno dice filosofía italiana, filosofía española, uno se pregunta, bueno, ¿qué filosofía? Y esa en realidad es la pregunta en serio, porque cuando uno habla de filosofía francesa o filosofía alemana, en realidad está pensando que hay una unidad en un lugar que en realidad no lo hay. No podría haber, pues por suerte no lo hay, digamos. ¿No? Hay distintas corrientes, distintas instituciones, distintas tradiciones. A veces, esto lo que voy a decir es muy de manual, digamos, pero uno dice, bueno, el siglo XVII, la filosofía inglesa es empirista, la filosofía francesa o la filosofía continental, para incluir a Holanda, es racionalista, ¿no? O Alemania, ¿no? Entonces uno dice, bueno, de un lado estaba Locke, estaba Hobbes, y del otro lado, digamos, tirándose tiros, estaba Descartes, Leibniz, Spinoza. Y enseguida uno sabe, digamos, que eso en realidad no es así, digamos, que filosofía materialista francesa no solo fue enorme, sino que fue muy importante en la época, ¿no? Entonces, hablar de una filosofía alemana o hablar de una filosofía francesa es hablar de modo imaginario, como diría Anderson, ¿no? El de las comunidades imaginadas, ¿no? Hay algo ahí que ponemos de más para darle una unidad a algo que en realidad no es unificable. Pero lo interesante es que cuando uno dice filosofía italiana, le suena medio raro. Cuando dice filosofía latinoamericana, dice, bueno, ¿qué será esto? ¿Por qué? Justamente por el imaginario que ya podríamos caracterizar de colonial, ¿no? Allí ya hay una colonialidad del saber y creemos que ciertas naciones pueden tener una filosofía. No nos suena raro que ciertas naciones puedan tener una filosofía, y sí nos resulta raro que otras naciones puedan tenerla, o que, en el caso más regional, más global de Latinoamérica, eso puede hacer algo, digamos, ¿no? Se puede unificar bajo un criterio. Entonces ya ahí hay algo para pensar, ¿no? Ya arrancamos mal, digamos, ya arrancamos -10. Ahora, es clásico el debate entre Leopoldo Sea y Salazar Bondi, fines de los años 60, ¿no? Donde lo voy a esquematizar y por tanto lo voy a violentar el debate y lo voy a empobrecer. Pero un poco el debate ahí es, la idea de Salazar Bondi es, bueno, somos una región colonizada, somos una región producto del imperialismo y como tal, lo que hacemos es reproducir, en el mejor de los casos, la filosofía europea. Y finalmente, además, lo interesante es que esa reproducción reproduce la dominación, ¿no? Es decir, pensamos como seres que no somos. Reproduce perdón, esa cuestión imperialista. Leopoldo Sea un poco más matizado, más allá digamos, de que cuando uno encara una polémica en general la encara, dice, no, no es así, pero sí, cuando uno empieza a rascar, bueno, hay algunas coincidencias y qué sé yo.
Boldo se dice, bueno, sí, hay filosofía latinoamericana, y en realidad, más que filosofía latinoamericana, lo que pensamos de Latinoamérica es parte de la filosofía en general, digamos, ¿no? Podríamos hablar de una filosofía en general, y desde Latinoamérica, un poco, por decirlo así, las víctimas de este sistema colonial, imperial, etcétera, piensan y obligan a pensar en ese registro. Ese debate continuó y ese debate fue productivo, digamos, ¿no? Paralelamente a ese debate empiezan a surgir un montón de cosas, ¿no? La teoría de la dependencia en otros ámbitos más ligados a la sociología y sobre todo a la economía, ¿no? Pero digamos, un poco ver que de alguna manera no puede haber una filosofía latinoamericana porque la filosofía es siempre heredera de la colonia o del imperialismo, o de lo que ustedes quieran, pero también ver que sí hay filosofía latinoamericana porque estamos acá, digamos, y pensamos desde acá. Y tenemos la pretensión de aportar algo y de podernos pensar de alguna manera, ¿no? Es como una tensión muy abstracta, pero que siempre tiene que estar, digamos, para que haya una filosofía latinoamericana. También Latinoamérica, bueno, tiene una historia tortuosa. Ahora, ¿qué continente no tiene una historia tortuosa? ¿No? Estamos viviendo ahora una guerra en Ucrania, digamos. Cuando uno se pone a indagar sobre los antecedentes de esa disputa, es una cosa muy compleja. Pero más allá de eso, no vamos no podemos hacer un panorama general de toda, ningún ser humano puede hacer un panorama general de toda la filosofía latinoamericana, pero sí nos importa a nosotros ciertos rasgos que va tomando desde ese debate, en realidad desde antes, pero que en ese debate se van profundizando la filosofía, el filosofar desde Latinoamérica, podríamos decirlo, que tiene que ver con el reconocimiento, primero y principal, de que Latinoamérica es el producto de una historia colonial. Ya esa historia hay que verla de modo global, digamos, ya no podemos pensar Latinoamérica de manera aislada, digamos, ¿no? O de una relación exterior con otros continentes, sino que desde hace mucho, pero principalmente desde las teorías del sistema mundo, de finales de los 70, se debe pensar, es productivo pensar a Latinoamérica como la periferia de un sistema mundial y en realidad como producto se constituye el sistema mundial produciendo esa periferia que es Latinoamérica. Entonces ahí uno empieza a ver las cosas un poco diferente. Digamos, la conquista de América, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si uno piensa en la América precolombina, en realidad es un mosaico de un montón de comunidades distintas, de civilizaciones, si uno quiere aplicar la palabra civilización y puede aplicar a las grandes civilizaciones, a la mexica, pero también a la maya anteriormente, a la tolteca, puede aplicarlo al imperio, entre comillas, inca, ¿no? Porque la palabra imperio es una palabra importada. Y cómo se manejaba el incario, digamos, no tiene que ver, en general se parece, pero no tanto a lo que generalmente entendemos por imperio, ¿no? Es una palabra complicada, imperio, con connotaciones muy negativas, digamos, ¿no? No es el imperio romano de lo que estamos hablando cuando hablamos de los incas, justamente, ni mucho menos. Entonces, pero bueno, esa historia, digamos, esa multiplicidad, ¿no? Fue subsumida por la conquista y eso es, bueno, el forzamiento de poblaciones, el exterminio de poblaciones, el forzamiento de poblaciones, la traslación de poblaciones, la traslación de la población negra de parte de, bueno, los primeros 2 siglos hubo 7 millones de africanos trasladados a Latinoamérica, creo que, no sé si 7 millones son los que salieron y llegaron a la mitad, nunca me acuerdo, o si salieron 14 y llegaron 7, o sea, es una cosa descomunal esa traslación violenta y esa ruptura, ¿no?
personas con tradiciones, con familias, con una lengua, etcétera, que son arrancadas de todo ese contexto y llevadas a otro lugar. Pero bueno, el forzamiento también a una modalidad de trabajo distinta, a una organización social distinta, el forzamiento a una religión distinta. Ya el forzamiento a producir de distinta manera es todo un tema, digamos, por eso tuvimos un poco discutiendo el año pasado, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? de cómo caracterizar a la colonia en forma productiva, pero sí lo que es claro, digamos, más allá de cómo la caracterizamos, es que el mundo de la vida, y en particular el mundo productivo de los seres que habitaban estas tierras, cambiaron radicalmente. Cambió radicalmente y de manera forzada, violenta, ¿no? Y también, tema para desarrollar en el seminario este año, un poquito, también incluso hay un forzamiento del sistema sexo-género, ¿no? Es decir, María Lugones, cuando empieza a hablar de colonialidad de género, ¿no? Empieza a identificar y empieza a hacernos ver, no solamente ella, mucha gente, ¿no? Pero bueno, un poco ella sintetiza esto, empieza a hacernos ver, digamos, que esa forma, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el sistema sexo-género es un sistema jerárquico, ¿no? Y como tal, digamos, hay que, bueno, liberar, hay que fortalecer, hay que cambiar esa jerarquía y hay que emparejarlo, ¿no? Pero lo que dice Lugones es, bueno, guarda, porque encima de eso, que es cierto, que está bien, digamos, la conquista misma fue ese forzamiento de pensar en términos de hombre y mujer, o de lo masculino y lo femenino, no me quiero extender mucho en esto, que además es bastante complicado, y de forzar a las poblaciones locales, digamos, a que tengan un poco esa visión, un poco no, mucho, ¿no? Y lo que hizo fue invisibilizar, ¿no? Porque uno de los temas, ¿no? La colonialidad del saber, que es una expresión de Quijano, pero que todos nos reconocemos en ella, es que la conquista cuando viene, aparte de forzar todo lo que fuerza y exterminar todo lo que extermina, no vio muchas cosas. Una es esa, digamos, ¿no? Comunidades que se organizaban de distinta manera y no tenían ese sistema de sexo-género, ni era mejor ni era peor, digamos, es difícil hablar de sistema sexo-género ahí. Ya lo sabemos, digamos, también ahora de la mano de Federici, cuando estudia lo que sucede con la modernidad, la primer modernidad del siglo XVI, siglo XVII, en Europa, que eso también, digamos, fue producido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el Renacimiento y la modernidad producen un sistema de sexo primero, un sistema de sexo-género, ¿no? Donde hay jerarquías, eso no quiere decir que en otras culturas o en la Europa pre-renacentista no hubiera, digamos, cuestiones jerárquicas relacionadas con lo que podríamos identificar con la sexualidad o género. Las había, digamos, pero eran otras. Eran otras. Digamos, el sistema de sexo-género a partir del siglo XVII se acopla con la producción capitalista de una manera, bueno, que se necesitan mutuamente. Y eso también es reproducido en lo que hoy llamamos Latinoamérica, y eso invisibilizó otras formas de organización de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de los años 60, digamos, creo que una de las corrientes más, o por lo menos creemos con Emilio, que una de las corrientes más productivas en todo esto, digamos, en pensarse desde lo que Miñuelo llama la herida colonial, ¿no? ¿Qué es la herida colonial? Todo esto, digamos, todos los restos que dejó la imposición colonial y que sigue dejando la imposición colonial, ¿no? Es decir, una organización social que invisibiliza, que fuerza, que rompe, que mata, y que deja una organización social que sigue y que no deja de ser nunca una organización periférica, ¿no? Es decir, bueno, sí, la independencia, etcétera, está todo bien, pero digamos,
la colonialidad, digamos, que es un concepto de Quijano, tiene que ver con la perduración de esas heridas coloniales, ¿no? De modo distinto, lo que ustedes quieran, digamos, pero la cuestión de la raza, por ejemplo, que organizó la visión valga la redundancia, y la organización social y productiva, sigue siendo una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Central, diría Quijano, más que importante, ¿no? Pero, bueno, una de las corrientes es, voy al punto, la filosofía de la liberación, ¿no? Enrique Dussel es el exponente más acabado, bueno, de una obra muy prolífica. Y quisiera meter dos o tres cositas, ¿no? de esto, ¿no? de pensarnos desde la herida colonial, pero ya más en el registro de la filosofía de la liberación. Primero, una cosa me parece a mí muy importante que hace Dussel y que es, nada, me parece que no debería ser desestimada, es una relectura, reconstrucción de la historia de la modernidad. Lo voy a decir rápido, y en esto Quijano, digamos, coincide y quizá lo trabaja un poco más puntualmente, y en esto también toda la perspectiva del sistema mundo coincide, ¿no? Wallenstein coincide con esto, seguramente Frank también, discuten entre ellos, digamos, pero modernidad, colonialismo y posteriormente colonialidad y capitalismo van de la mano. Eso ya, digamos, ver las cosas así, ya nos cambia muchísimo, Voy a dos o tres ejemplos que son famosos y que también nosotros podríamos pensar. Cuando Habermas piensa la modernidad, ¿no? En Habermas uno también podría decir que hay como dos grandes paradigmas europeos sobre pensar la modernidad. Uno, Habermas, lo dejo ahí, y el otro es Agamben, ¿no? Agamben piensa que la modernidad es básicamente campo de concentración, ¿no? Que la lógica desnuda de la modernidad, si uno fuerza la modernidad, lo que hay son campos de concentración. Complicada esa tesis, pero por ahí la tesis que más nos importa a nosotros es la tesis que más usa la modernidad para pensarse a sí misma, que se parece más a lo que piensa Habermas, que es heredera de Hegel. Todos nos quejamos de Hegel, pero digamos, la modernidad, cuando se piensa, y la posmodernidad, cuando piensa la modernidad, es heredera de lo que dijo Hegel. Hegel organizó la modernidad, de la visión que tenemos de la modernidad. Donde la modernidad es, digamos, la idea que se piensa a sí mismo y rompe con toda tradición, ¿no? Y esa modernidad tiene una historia que es una historia intraeuropea, es decir, Europa se gesta a sí misma. Los griegos, los romanos, posteriormente la Edad Media, aparece la Reforma, un capítulo importantísimo para Hegel, para Habermas, para Taylor, por ejemplo, podríamos hablar de Taylor también, de Charles Taylor, que hace una lectura de la modernidad complejísima y muy interesante. Y no hay nada más que Europa, digamos, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Es, bueno, la idea que se piensa a sí misma, supera la crítica kantiana, es decir, la crítica, ¿qué es? La crítica es, bueno, pensar los presupuestos sobre los que pensamos, un poco paradójicamente, ¿no? Y entonces la crítica en Kant todavía reconoce ciertos límites a la razón, ciertos límites al ser humano. Ya en Hegel esos límites no están más. La crítica está subsumida al propio pensar, a la dinámica del espíritu que se piensa a sí mismo, ¿no? Y avanza por la libertad. Y en ese avance a la libertad, a la razón y a la propiedad privada, lo tiro así, después lo desarrollamos en el seminario, y en ese avance, digamos, tiene derecho sobre cualquier otro pueblo.
después de Hegel, por suerte, digamos, volvimos a la crítica, ¿no? A pensarnos a nosotros mismos y ver cuáles son los presupuestos de nuestros pensamientos, y aparece Marx con la crítica de la economía política, pero no solamente Marx, digamos, la palabra crítica aparece en muchos libros en esa época. Pero la modernidad dio un paso atrás, ¿no? Un poco. Y desde los márgenes empiezan ahora a surgir las críticas, ¿no? Crítica de la razón latinoamericana, de Castro Gómez, crítica de la razón postcolonial, de Spivak, crítica a la razón negra, y hay otras críticas. ¿No? No es solamente un boom editorial, digamos, la palabra crítica. Crítica a la razón cínica, bueno, pero eso ya es en Europa. No sé, Emilio, si querías agregar algo a las críticas. No, de que es Aquiles Membe, crítica a la razón negra. Ahí están, sí. No dije, la colonialidad del saber me lleva a no recordar, a no nombrar al autor de la crítica a la razón negra. Pero bueno, ahí hay un Dussel entonces que dice, bueno, Europa no se gesta a sí misma, la modernidad no se gesta a sí misma, hay un sistema mundo, en principio reducido, ¿no? El mundo es los límites del intercambio, ¿no? El intercambio cultural y el intercambio material también, ¿no? Entonces aparece el mundo mediterráneo, la idea del mundo mediterráneo es una idea que aparece ya en la escuela de los anales, ¿no? La teoría del sistema mundo tiene muchas vertientes interesantes. Una es la teoría de la dependencia, que ya nombramos. Otras son los debates marxistas sobre el precapitalismo. Yo creo que, si bien no ha sido aparentemente una influencia, sí creo que se podría reconocer como un debate preparatorio a eso, todos los debates respecto del sistema productivo colonial, los debates que dieron acá, digamos, los pensadores latinoamericanos, ¿no? Todo ese debate, me parece, si uno lee ese debate, la idea del sistema mundo le parece hasta obvia. Y la escuela de los anales, ¿no? Que empieza a ver los intercambios. Lo que hace la escuela de los anales es dar por tierra con las historias nacionales, ¿no? Y esa es una estocada interesante. La escuela de los anales, la primera, digamos, después ya ahora la escuela de los anales me parece que ya no es lo que era, ¿no? Pero bueno. Dussel entonces empieza a ver la importancia de los árabes, empieza a ver la marginalidad de Europa, empieza a ver que en realidad Dussel tiene una tesis que yo siempre la digo cortito, la digo así, es para Dussel los griegos son Oriente, no son Occidente. Es una tesis re interesante, ¿no? Y entonces uno empieza a ver Asia Menor, digamos, los griegos como un apéndice de Asia Menor prácticamente, ¿no? O de Egipto incluso. La importancia de la filosofía árabe, que, bueno, es interesante porque los griegos mismos reconocían su deuda con los fenicios, con Cartago, reconocían con lo que después fue Cartago, reconocían su deuda con los egipcios, claramente, digamos, ¿no? Y los dos núcleos de filosofía que después llegan a Atenas, uno está en el sur de Italia y el otro está en Asia Menor, los jonios, ¿no? Y aparentemente los jonios se van a Atenas por los persas, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, son ciudades portuarias que tienen un intercambio muy fluido con otras culturas. Pero bueno, los árabes mismos, que son reconocidos como una influencia importante en la filosofía medieval ya del siglo XIII, XIV, y que después Hegel, nada, los pasa por alto, digamos, ¿no? Y se reconstruyen, Dussel reconstruye muchos debates que había en la filosofía árabe y en particular en la filosofía, o más en general en la filosofía musulmana, que después son recreados, digamos, en la Baja Edad Media, ¿no? Y el intercambio que había, ¿no? Esa cuestión de los filósofos europeos, entre comillas, ¿no? En ese momento no se reconocían como europeos, que le pedían, los filósofos que filosofaban en latín, que le pedían a los filósofos judíos, en lo que hoy sería España, ¿no? A los filósofos judíos
que le traduzcan filósofos árabes que comentaban, ¿no? Como el caso de Averroes, de Avicena, que comentaban la filosofía griega, ¿no? Entonces todo ese intercambio cultural de buenos modales, digamos, que finalmente termina con la Reconquista y termina con expulsados o muertos, ¿no? Y ahí aparece el Renacimiento y aparece la modernidad. Entonces, bueno, Dussel, toda esa reconstrucción de la modernidad, toda esa idea de que la modernidad es básicamente colonialista, y cuando uno empieza a ver esa perspectiva, empieza a ver, claro, nosotros cuando leemos a Kant, no leemos cuando leemos a Hegel en general, lo sabemos, pero no leemos la parte en que Hegel dice, bueno, ahora el espíritu está en Europa, Europa tiene derecho sobre cualquier otro pueblo, y ese derecho es también el derecho de aniquilarlos si no responden a los mandatos de la razón. Pero si uno va a Kant, por ejemplo, y ve la antropología y dice, bueno, digamos, ¿qué pasa acá con el sujeto trascendental? Empieza a demarcar algo así como las razas, empieza a decir, bueno, los europeos son una cosa, los bárbaros son otra, las mujeres son otra, digamos, las mujeres no participan de esa libertad kantiana y de la razón autofundada en sí misma, digamos, ¿no? Empieza, bueno, esos capítulos nosotros no los vemos, ¿no? Montesquieu, ¿no? Montesquieu con su teoría para ir un poco más atrás, ¿no? Con su teoría no racial, digamos, pero con su teoría, digamos, de que el clima y la geografía genera distintos tipos de seres humanos, algunos más dables a la esclavitud que otros, ¿no? Los europeos no, los europeos, sobre todo del norte. Y entonces la cuestión de la esclavitud, la cuestión de los derechos sobre los otros pueblos, es algo que atraviesa todo el Renacimiento y toda la filosofía moderna. Hay algunos autores que no, que ven que no es así, que no deberían. Sí, los hay. Los hay y son los que no ganaron, digamos, el debate, ¿no? Es decir, si uno lee el ensayo de Montaigne sobre los caníbales, es impresionante lo que dice Montaigne, ¿no? Montaigne dice, bueno, sí, se comen a los enemigos. Y dice, bueno, es como una suerte de venganza. Bueno, date una explicación racional, no racional de la razón, digamos, sino una explicación de por qué se comen a los enemigos. Y dice, ¿y acá en Europa qué hacemos? Dice, acá en Europa ni siquiera nos comemos a nuestros enemigos. Lo que hacemos es los prendemos fuego, los desgarramos, se los tiramos, se los comen los cerdos, dice. Ni siquiera tenemos, no lo dice así, pero ni siquiera tenemos el valor de comernos nosotros mismos a nuestros enemigos, se lo comen los cerdos. Son bárbaros, dice, respecto de la razón, pero no respecto de nosotros. Es decir, está postulando, bueno, hay algo, la razón que no sabemos bien qué es, no sabe tampoco Montaigne bien qué es, pero que en todo caso, si la violan los caníbales, la estamos violando nosotros, y peor, ¿no? Y bueno, y reconoce un valor literario en las culturas guaraníes, no la llama así, por supuesto, ¿no? Y se pone a decir, bueno, miren esta poesía de guerra, qué maravillosa, ¿no? Entonces sí, hubo gente abierta a eso, pero no fueron justamente los que triunfaron. La modernidad, que se piensa a sí misma, se piensa como superior desde el vamos, digamos, ¿no? La Europa, cuando se empieza a pensar a sí misma, incluso en el Renacimiento, se piensa como superior, y al pensarse como superior, porque ellos son los civilizados y los otros son los bárbaros, lo hace tan a priori, ¿no? A priori en el sentido kantiano, ¿no? Organiza la experiencia. El a priori organiza la experiencia. Es tan organizador de su propia experiencia, su superioridad, que no pueden ver un montón de cosas cuando llegan a América Latina. Algunos ven más, otros ven menos, todos no, digamos, insisto, siempre hay algunos. Incluso Bartolomé de las Casas, digamos, Dussel ama a Bartolomé de las Casas, digamos, ¿no? que dio el debate contra Jiménez de Sepúlveda, ¿no? que básicamente decía que los indios no tenían alma o algo equivalente a eso, ¿no? Incluso él, digamos, tiene una jerarquía de barbaridad, digamos, ¿no? De barbarismo. Dice, bueno, están aquellos que no tienen ley y son violentos y qué sé yo.
Están aquellos que no son violentos, pero no tienen instituciones políticas, esos son bárbaros en otro grado, menor, digamos. Eran 4, me acuerdo de 3 ahora, no sé por qué, si Emilio se acuerda de la cuarta. Y hay otra que tiene que ver con la literatura y la escritura, ¿no? Con la cultura del libro y la escritura alfabética, ¿no? Y Mignolo, ahí hay colonialidad del saber, ¿no? Justo en la colonia, digamos, ¿no? Mignolo, en su tesis sobre el lado, que se llama El lado más oscuro del Renacimiento, muestra todo lo que no vieron, ¿no? Incluso Bartolomé de las Casas, que era un tipazo, por decirlo así, ¿no? Era un tipo que estaba del lado de las poblaciones indígenas, muy a su pesar, porque la pasó mal por eso, digamos, ¿no? Y entonces dice, bueno, primero, no tienen escritura alfabética, segundo, no tienen libros. Entonces Mignolo dice, fíjense que el Renacimiento, que tiene el libro así como lo conocemos hoy, digamos, cree que cualquier soporte, supone que cualquier soporte de la escritura debe ser un libro, y que no hay otros soportes de la escritura. Por lo tanto, digamos, tienen dibujitos, tienen símbolos, pero no tienen escritura, porque además de lo alfabético, no tienen escritura alfabética, no tienen el soporte libro. Tal es así, la ceguera es tal, dice Mignolo, que cuando miran a Europa mismo, si es que podemos hablar de Europa cuando se mira más atrás, traducen por libro todos los soportes de escritura que tenían los griegos, por ejemplo, que difícilmente podríamos homologarlos al libro tal y como lo conocemos ahora, aunque leemos a Platón en formato de libro, digamos, ¿no? ¿Qué relación tenían esas personas con esos soportes de escritura? Bueno, el Renacimiento, nada, traducía libros y nada, listo, chau. Ni hablar si se va más atrás, ni hablar si se va a los sumerios, etc., ¿no? Por supuesto que cuando estos renacentistas llegan al Tahuantinsuyo, ¿no? A lo que también se llamó erróneamente el Imperio Inca, y ven esos nudos, esos tejidos, se dan cuenta, algunos se dan cuenta que ahí, digamos, registran cosas los incas, pero no llegan, digamos, el registro escritural, digamos, si se quiere, de los incas es un registro táctil. El prejuicio es tan grande que solamente ven colores y formas, y no ven profundidades, no ven lo táctil, los renacentistas que llegan, ¿no? Entonces, otra materialidad de la escritura, la relación de los intelectuales, hay un criterio de civilización también que es, me estoy extendiendo mucho, pero ya termino, hay una... Hay un... bueno, me perdí un poco lo que iba a decir, porque me estoy extendiendo, pero tampoco vieron, digamos, cómo esas comunidades contaban su propia historia, ¿no? Como si la historia tuviese la única forma de la historia fuese escribir un libro alfabéticamente. Ni hablar, bueno, estaba hablando de la civilización, ¿no? La complejidad de los códigos sociales que tenían las civilizaciones que habitaban América Latina, que no los pudieron ver, digamos, ¿no? Porque un criterio de civilización tiene que ver con eso, con los códigos de comportamiento sociales. Un criterio de civilización que usaban en el Renacimiento, ¿no? Erasmo. Bueno, lo que dice Dussel, que también a la cual adhería Quijano, Mignolo, de otra manera más compleja, María Lugones también, porque María Lugones, bueno, viene a complejizar, me parece, la cuestión, no solamente ella, ¿no? Pero Catherine Walsh, por ejemplo, es una gran intelectual que también contribuye a complejizar la cuestión de la colonialidad del poder. Pero una de las cosas entonces, yo les decía, bueno, la modernidad parte del supuesto de esa superioridad, ¿no? En términos de Kant sería la mayoría de edad, digamos, ¿no? Y los otros, los bárbaros, las mujeres, no son mayores de edad. Como tal, no reconocen en el otro nada
voy a decirlo de manera poco académica, potable, nada que valga la pena escuchar, nada que valga la pena detenerse, ¿no? Y es por eso que Dussel dice, bueno, acompañado de Quijano, etc., ¿no? Dice, bueno, también tenemos que ser permeables, debemos incorporar, debemos pensar críticamente, por supuesto, nunca de manera llana, tradiciones no modernas. Porque la falacia desarrollista, la falacia desarrollista es decir, bueno, no, entonces que Latinoamérica tenga su propia modernidad, que los árabes tengan su propia modernidad. Entonces dicen, no, ¿qué modernidad? La modernidad fue una cosa de un invento, digamos, ¿no? Un invento europeo de Europa inventándose a sí misma, digamos, ¿no? Con la consecuente colonización, ¿no? Consecuente, no, digamos, con la estructuralmente inherente colonización. Entonces, voy a dar dos ejemplos de esta cuestión no moderna, digamos. Una, y con esto termino, una es, solamente para ejemplificar, ¿no? Una es la idea de antropoceno, ¿no? Ahora estamos discutiendo la idea de antropoceno, ¿no? Como es una idea nueva que surge en los años 2000, ¿no? Como que hay una nueva era geológica que tiene que ver con las transformaciones que el ser humano hace a la naturaleza. Es decir, que nosotros transformamos la biosfera más rápido de lo que la biosfera por sí misma se transformaría sin seres humanos y hacia una dirección bastante desequilibrada, por otra parte, ¿no? Entonces estamos con por supuesto, hay toda una discusión si eso empieza hace 5.000 años o empieza con la revolución industrial, ¿no? Pero más allá, digamos, de esa discusión, la idea es que estamos destruyendo el mundo, básicamente, digamos, y que es una era geológica catastrófica, ¿no? Lo que hoy llamamos los incas tenían una idea de trabajo, una idea de producción, en donde lo que hoy traduciríamos por trabajo, en realidad significaba hacer algo, hacer cosas para la reproducción del cosmos. Y la palabra cosmos también queda chica, digamos, es una traducción, para la reproducción de la totalidad del ser. Entonces, fíjense, digamos, hubiese estado bueno aprender de eso, ¿no? No solamente el trabajo significa ponerlo en función del valor que se valoriza, ¿no? En términos ya más capitalistas, sino que puede ser pensado no como la reproducción ni siquiera de una persona o de un grupo de personas, sino como la reproducción, sostener a la totalidad del cosmos, a la totalidad del ser. ¿Qué cosas se podrían hacer con ese criterio y cuáles no? ¿No? Sería interesante, ¿no? Que hubiese sido interesante haber aprendido algo de eso. Sería interesante que aprendamos algo de eso. Bueno, el segundo ejemplo ya lo di en realidad. El segundo ejemplo tiene que ver con la cuestión de la sexualidad y el género, ¿no? Es decir, aprender que había otras modalidades incluso modalidades mucho más lábiles, cambiantes, mucho más fluidas, ya que estamos con la era del líquido y qué sé yo, mucho más fluidas de lo que nosotros llamamos ahora e imponemos como sexo-género. En conclusión, creo que uno de los grandes problemas es no comerse la curva de la falacia desarrollista, digamos, ¿no? Ver ahí qué podemos rescatar de otras tradiciones que están al lado nuestro, digamos, ¿no? Finalmente, lo que propone Dussel, lo que propone Mignolo, lo que creo que estaría de acuerdo María Lugones, Catherine Walsh, etcétera, es pensar en términos de pluriverso, ¿no? No pensar en términos universales, de universalización del criterio justo, del criterio correcto, moderno, posmoderno. La discusión de la posmodernidad la dejamos para el seminario, si quieren. No esa imposición homogeneizante de algo que es civilizado en contra de lo bárbaro, para llevarlo a otros términos, que me parece que siguen siendo los términos que, por más que no que lo hayamos sofisticado los términos, sigue siendo esa
la visión a priori colonialista, imperialista. Entonces, el desafío es discutir ese universo y pensar en términos pluriversales, ¿no? Siempre de manera crítica, ¿no? Siempre de manera abierta hacia los otros, siempre de manera crítica con nosotros mismos, abriendo un diálogo que excede, por supuesto, a América Latina, y que es un diálogo en principio sur-sur, como se suele decir, ¿no? Con otras culturas que han padecido también esta imposición colonial, de otra manera, por supuesto, pero la han padecido. Y ese pluriverso, también lo dejamos para el seminario, lo que debe dar margen a que haya distinciones, a Dussel no le gusta la palabra diferencia, distinciones irreductibles. Podemos tener un punto irreductible de no encuentro, pero sí de apertura con los otros. Digamos, si liquidamos eso, volvemos al universo, ¿no? Básicamente. Espero haber generado preguntas, cosas que les queden en el tintero para que vayan al seminario. Y espero no haberle nada dicho lo que iba a decir Emilio, porque un poco también quiero reivindicar el formato de seminario, que este año no lo vamos a poder hacer, pero hicimos el año pasado, que es el formato... hay una formalización para eso, que es el de pareja pedagógica. Me parece que es mucho decirnos pareja pedagógica, pero sí gente que se pone a complementar, a discutir y también a pelearse en vivo, digamos, ¿no? Porque eso me parece que complementa, ¿no? Que también un poco es jerárquica que muchas veces tenemos, que no estoy diciendo nada, nada sorprendente, ¿no? Esa estructura del saber jerárquica que generalmente tenemos, se rompe, sí, estimulando a los alumnos, pero también se rompe, digamos, un poco sacándole lo sublime a la docencia, ¿no? Somos gente que trabajamos con estas cosas y que discutimos y seguimos trabajando y bueno, trabajemos en conjunto. Así que bueno, agradezco de vuelta la invitación y me excedí un poco en los tiempos. No hay problema, Maxi. Bueno, en principio, presentarme, Emilio Viñay, agradecer a los y les compañeros que organizaron la charla de la Jauretche, de esta oportunidad de encontrarles, primero virtualmente, pero esperemos que prontamente sea en las clases. Avisar que no comenzamos el seminario la primera semana de clases, es una cosa como un poco importante, porque tenemos que dar clases en otro lugar, se nos juntaron los calendarios, pero la segunda semana de clase de calendario académico comenzamos con el seminario, después les comunicaremos a aquellos que se anotaron de esa información. Tengo el desafío de hablar después de Maxi, siempre es un desafío en las clases, en charlas, porque Maxi abre muchas puntas y después es difícil decir algo interesante o algo novedoso cuando ya Maxi abrió un montón de cosas que está piola. Quiero decir 2, 3 cositas porque capaz que está bueno contestar alguna duda o alguna cuestión que ustedes tengan y así no es tanto una exposición nuestra. En primero, pensaba, ¿no? En función de esquivar la trampa de la falacia desarrollista que mencionaba Maxi, que podemos resumir casi jocosamente ese subtítulo que tenía la revista Barcelona durante tanto tiempo, ¿no? Que una solución europea para los problemas argentinos. Puede ser que ese ejercicio del pensar latinoamericano, de que de alguna manera fuimos tomando ciertas estaciones en esta conversación, es negar esa solución europea para los problemas, digamos, latinoamericanos, ¿no? La primera de ellas es, desde ya, empezar a problematizar esa unidad construida desde afuera, ¿no? En la búsqueda de una unidad continental construida desde adentro, es decir, desde los propios límites continentales. Digo, ¿y desde dónde construir esa unidad? ¿No? Cuando parecía ser complejo pensarlo en términos nacionales, como fue reseñando Maxi, cómo construir esa comunidad imaginada. Y con lo que les proponemos en el seminario es la construcción de comunidad imaginada latinoamericana a partir de esa herida colonial
que define y que marca una serie de colonialidades que aparecen y que continúan estando en estas tierras que vamos a nominar como Latinoamérica, ¿no? Maxi estuvo muy insistente sobre uno de los temas que es central y organizativo, que es la colonialidad del poder, más fácilmente identificable, quizás para aquellos que tengamos algún tipo de recorrido militante o interesados. Bueno, la colonialidad del poder es mucho más efectiva. Países extranjeros intervienen en América Latina y dictan, ¿no?, políticas económicas, políticas sociales, aun cuando hay una independencia formal. Pero la colonialidad del sexo-género, que mencionó Maxi, que vamos a ver, o vamos a tratar de reseñar a partir de la perspectiva de María Lugones, filósofa argentina norteamericana, y dos colonialidades que también están dando vueltas y de las que tenemos que hacernos cargos, que operan en no dejar cicatrizar esa herida colonial, ¿no? La colonialidad del saber y la colonialidad del ser, ¿no? En términos de construcción de jerarquías, que Maxi lo reseñaba cuando hablaba de la primacía del texto escrito, del libro, por sobre otros registros de producción del conocimiento, ¿no? Y la colonialidad del ser en términos de esa categoría jerárquica racial / racista que se constituyó desde la colonia y que de una u otra manera continúa hasta el día de hoy en Latinoamérica. Me parece que ahí hay algo súper interesante para pensar. Digo, me parece también que es importante cuando pensamos este seminario, ustedes van a encontrarse con un cúmulo de lecturas que exceden lo que estrictamente se reconoce como una tradición filosófica. Es un seminario de filosofía latinoamericana, pero vamos a encontrarnos con una serie muy importante de historiadores, de escritores políticos, podríamos decir también, de crítica literaria. ¿Por qué? Porque nos parece que el abordaje, los abordajes posibles para pensar todos estos desafíos que planteamos en relación a la pregunta, a la pregunta sobre la que quiero volver, de si existe o no una filosofía latinoamericana, exceden los límites tradicionales de las disciplinas, ¿no? La perspectiva es más que interdisciplinaria, transdisciplinaria, y cada vez acercándonos más a la interseccionalidad, como además una manera de abordar este problema, y que se preparan para leer eso, ¿no? De que no solamente filosofía, o mejor dicho, no solamente textos tradicionales de un canon filosófico construido en función de esas intervenciones, de esa idea de modernidad autoproducida, autopoética, como dice Max en el programa, por Hegel et al., sino también desde otras disciplinas que nos van a dar elementos para cuestionar esas miradas, ¿no? Y ir en la construcción, que no depende de nosotros solamente, de nosotros y nosotras, sino también de lo que se está discutiendo ahora, en ese pluriverso transmoderno, ¿no?, que propone Dussel como propuesta filosófica, ¿no?, en donde todos y todas dialoguemos en términos de una cierta igualdad, o al menos una igualdad buscada. Quería volver también sobre cortito, ¿no?, para entender por qué Maxi decía que es tan rica esta pregunta. Porque si bien cómo se ha organizado en el campo de la filosofía producida en Latinoamérica, esta pregunta de si existe una filosofía latinoamericana, surge en el debate Salazar-Bondi, es una pregunta que recorre casi la propia historia de independencia política de Latinoamérica. ¿Existe un pensamiento latinoamericano? ¿Cuáles son sus características? Nosotros vamos a ver, tiro un ejemplo fácil, rápido. ¿Se cruzaron alguna vez con Juan Bautista Alberdi? ¿No? Pensador liberal, padre de la Constitución del 53. Quizás no una persona que uno invitaría a un seminario de filosofía latinoamericana, porque estaría muy en contra de la mayoría de las cosas que vamos a decir. Pero Juan Bautista Alberdi dice que lo que hay que hacer es una filosofía argentina, una filosofía rioplatense, sudamericana.
que tiene sus particularidades, que no compartimos, pero ya desde ese momento está planteando la necesidad de que exista esa filosofía y que obviamente su obra es parte del nacimiento de esa filosofía latinoamericana. Digo, esta es una pregunta vieja que va resurgiendo cada 20, 30 años y que nos da un gran mapa, un gran racimo de discursos filosóficos que nosotros vamos a tratar de ir mezclando, ¿no? Pienso, digo, 30, 40 años, dice esto en el 53, y en 1910, 1920, otra generación, la generación, si se quiere, de la profesionalización de la filosofía en Argentina, va a plantear lo mismo, ¿no? Y va a decir, bueno, quizás, efectivamente, Alberdi fue la primera filosofía latinoamericana, la primera filosofía argentina. Ahora toca hacer una nueva filosofía, ¿no? Una que recupere los valores más propios de una espiritualidad creciente y de valores éticos y estéticos superiores a un mero mercantilismo utilitarista que se encuentra en otras latitudes, ¿no? Antes también había surgido, se había planteado que existía efectivamente una filosofía latinoamericana y era la filosofía positivista, surgida a partir de los procesos de modernización de los países latinoamericanos en 1880 en adelante. Digo, todos esos discursos están circulando y se van repitiendo, pero ahora tenemos una mirada que nos permite ponerlos en una perspectiva global. Eso es algo que no necesariamente había aparecido en esas otras modulaciones de la pregunta, y creo que es interesante y que responde también al abordaje que queremos hacer con el seminario. No sé si se entendió, yo tiendo a hablar un poco ligero, pero eso, quería recuperar esa riqueza de la pregunta, que es una pregunta que está bien no responder, o está bien seguir pensándola, ¿no? Que sea el puntapié inicial, porque literalmente el debate de si existe una filosofía de nuestra América, que es el título del libro de Salazar Bonde, y la respuesta de Leopoldo Sea, la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, que ya pone el debate en otro plano, es un debate que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y que va a continuar, y está bueno, porque las distintas respuestas, las respuestas de las respuestas, la polémica que se genera alrededor de eso, va a ser muy rica. Nosotros elegimos también recuperar los marxismos, ¿no? Los marxismos, o ciertas lecturas de Marx para pensar esto, porque también en el debate de cómo esas ideas de Marx circulan, se apropian y son utilizadas en América Latina, en distintos momentos del siglo XX, nos permite pensar también esa tensión que parece ser una tensión constitutiva de los discursos filosóficos latinoamericanos, que es la tensión entre lo particular y lo universal, ¿no? Una tensión casi organizadora de esos debates, ¿no? ¿Dónde se pone el acento? ¿En lo particular del continente americano, de la herida colonial, o en lo universal, en la universalidad de las respuestas y problemas de la filosofía, ¿no? Yo, creo que ahí hay un claro ejemplo de esa tensión que me parece que es súper productivo para tratar de empezar a buscar una serie de respuestas. Un poco adelantaba Maxi, no vamos a tener en todas las clases ese momento que nosotros disfrutamos mucho como parte del equipo docente, de pelearnos en vivo delante de ustedes, pelearnos juntos con Maxi, contra Emilio, que siempre es interesante, porque en ese debate, en ese intercambio de opiniones, podemos encontrar algo que no habíamos pensado antes, y creo que es súper productivo. Vamos a estar una vez cada uno, nos vamos a igualmente encontrar en algunas clases, porque está bueno. Pensamos también en la dinámica del seminario, que no sea una dinámica solamente en la que Maxi o yo llegamos a un aula, decimos un montón de cosas, de ideas, y obviamente de decirnos un montón de ideas, de presentarles libros, argumentos, y después irnos, sino que es un seminario que buscamos que sea construido en términos de un diálogo, ¿no? En el que obviamente va a haber momentos en los que hablemos nosotros más, presentemos mayores argumentos, pero nos gustaría que sea altamente participativo. Iván, al inicio de esta charla había preguntado, bueno, ¿pueden inscribirse en el seminario? Bueno, las inscripciones formalmente terminaron, pero cuando esté el aula vayan y los anotamos, eso no es un problema.
Eh, Creo que eso sería muy, muy interesante, estaría bueno que pasara, porque capaz que no pudieron acceder al momento de la inscripción, no lo vieron. Súmense en el seminario, que va a ser los miércoles a las 4 de la tarde. El aula todavía no la tenemos, pero la vamos a tener entre hoy y mañana, para que vayan al seminario, se anoten y empecemos a discutir todos los textos. Queremos también avisarle, en términos súper organizativos, que todos los materiales que ustedes van a necesitar para cursar el seminario y bibliografía ampliatoria que vamos a ir agregando, porque somos medio manijas y cuando vamos discutiendo ideas nos acordamos de otro argumento o descubrimos otro, o ustedes nos traen un argumento, un libro, una idea, que vamos a ir agregando, va a estar todo en el aula virtual del seminario, que solo lo vamos a utilizar para dejarles el material. La idea es que el intercambio sea presencial, ¿no? Así de paso recuperamos la territorialidad de la facultad y de las aulas, donde además no se genera esta distancia que un poco ahora estamos teniendo, de que tenemos prendidas las cámaras, hablamos y no hay tanto intercambio. Creo que dije todas las cosas que había pensado decir y que vos no habías dicho, Maxi. No sé si querés... bueno, se aprueba con un trabajo tipo reseña que diremos bien en la primera clase del seminario para que ustedes sepan, no quiero adelantarme, porque prefiero que primero vengan a cursar el seminario y después les decimos cómo lo aprueban. Pero bueno, nada, ese es un poco el modelo de lo que les estamos proponiendo, y que ojalá, si les interesa, pueda ser un esfuerzo sostenido de nuestra parte y de su parte para continuar, porque ni de casualidad vamos a agotar los temas posibles de un seminario de filosofía latinoamericana en estos 4 meses, ¿no? Y eso es una de las riquezas también que tiene esa pregunta y esta idea, ¿no? No sé, Iván, si te parece, o Maxi, si alguien quiere hacer un comentario o charlar alguna cosa en particular. Siéntanse con la impunidad de preguntar lo que quieran, ¿no? Sin tapujos. Sí, yo ahí aprovecho a pasar un grupo de WhatsApp que armamos para la cursada, para quienes cursen. Estaba ahí tratando de copiarlo, se me trabó todo, pero bueno, lo mando por si se quieren sumar. Y nada, me suma lo que dice Emi, de que digan lo que les parezca. Sí, yo quiero ahí señalar, a ver, algo que anoté, que dijo acá Maximiliano, que me llamó la atención. No sé si es textual. El sistema mundial se constituye desde Latinoamérica o desde la periférica, algo así, ¿no? Bueno, que es el colonialismo como nutre el desarrollo europeo. Y bueno, eso me hizo acordar otro pensador argentino que decía que la colonización comercial, económica, precede a la cultural. Y yo lo que ustedes plantean a mí también me hace cavilar, porque si hay una filosofía latinoamericana, y yo me acordé de una anécdota que tiene que ver con Arturo Jauretche casualmente, que hablando en un reportaje con Jorge Cosia, le comenta una entrevista que tuvo él en el año 59, 58, que estaba el papá de Jauretche, que el papá de Jauretche era amigo de... el papá de Ernesto Lacroix era amigo del papá de Jauretche, de Ernesto, y estaban ahí en el café Petit Colón, creo que, y después que el padre charla con Arturo Jauretche le dice a Ernesto, vení muchachos que vamos a charlar, y se van caminando, y al final de la charla, ahí me acuerdo de la anécdota porque me quedó grabada, ¿no? En calle Florida, Diagonal Norte, cuando se están de despedir, le dice, Arturo Jauretche le dice a Ernesto Lacroix, si los conceptos unen y los conceptos disocian o separan y los nombres unen. Entonces, Lacroix reflexiona que eso le sirvió como 20 años después para en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, entender la diferencia entre descriptivista y antidescriptivista, ¿no? Y yo me quedo pensando, nuestros intelectuales, políticos, pensadores, eran enciclopédicos, sabían de todo eso.
Es decir, no sé, yo conozco muy poco a Rufino Blanco Fombona, a Manuel Ugarte, bueno, muchos más, pero ellos sabían todo esto que estamos hablando nosotros. Habían leído todos los clásicos. Lo que pasa es que eso les servía a ellos para aplicarlo a su praxis, ¿no? Y eso me trajo a la memoria también una frase que es de Borges, odioso políticamente, pero que decía que lo asocié con esto, que es más importante la traducción que el original con respecto al libro, porque lo hacemos nuestro. Y yo creo que en torno a eso está un poco la cuestión esta, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo poco que puedo reflexionar gracias a las palabras que ustedes me han dado. Sí, no Bien, sé, nada, no hay mucho. Me suscribo y lo tomo como insumo también lo que dijo Oscar. A veces anécdota que no conocía, pero es una anécdota muy precisa, muy ilustrativa, muy. Sí, no, primero decir que la tesis del sistema mundo es que sistema mundo se constituye directamente, el sistema mundo mundial, digamos, ¿no? de todo el globo terráqueo, ¿no? El sistema que primero es el Atlántico, se constituye directamente como un sistema colonial, digamos, no hay un sistema y colonialismo, ¿no? Un poco lo que decías vos, Oscar, sino que directamente es así, ¿no? Wallenstein dice, junto con Quijano, en un artículo que tienen juntos, dicen, si no había colonialismo, no había capitalismo, lo dicen así. Es medio contrafáctico, medio difícil de pensarlo, ¿no? Pero creo que lo dicen así como para decir, a ver si nos entra en la cabeza, digamos, cuál es la situación de la relación capitalismo-colonialismo, digamos. No es el colonialismo un subproducto del capitalismo, sino que no, van de la mano, digamos. Sin esa inyección de metales preciosos, sin esa inyección de mano de obra forzada, ¿no? Americana y también africana o subsahariana. Sin eso, digamos, el capitalismo no explota, ¿no? Es decir, las relaciones capitalistas no se convierten en capitalismo, ¿no? Eso es un poco la tesis que Dussel también suscribe, ¿no? Y Mignolo. Y por otro lado, bueno, sí, la anécdota la verdad que es increíble, yo no la conocía, pero es interesante, digamos, un poco lo que sostuvimos o quisimos sostener el seminario pasado, es que la CLO, digamos, genera un sacudón, digamos, en la filosofía política, un recalculando en la filosofía política muy profundo. Vos nombrabas, Oscar, a Exes. Mucha gente pasó por Exes, ¿no? Por el departamento de análisis del discurso, ¿no? Spivak pasó por ahí, por ejemplo. Aleta Norval pasó por ahí. Digamos, no es. No sé si Homi Bhabha no pasó por ahí también. Es muy probable que haya pasado por ahí. Pero un poco lo que quisimos sostener de manera un poco también incomprobable, ¿no? Pero es que los problemas políticos latinoamericanos, los problemas que eso genera en la filosofía política, los problemas que el marxismo, los atolladeros del marxismo latinoamericano, entre otras cosas, la urgencia de pensar eso finalmente tiene un impacto mundial, ¿no? Porque finalmente le sacude en la cabeza a la CLO, que no puede cerrar nunca su idea no puede conjugar nunca su idea de clase marxista que tenía, con toda esta historia de la colonia y qué sé yo, y con la política sobre todo, ¿no? Con cómo nos constituimos políticamente, ¿no? En algo. Y bueno, nada, como está en Inglaterra, funcionó distinto, ¿no? No fue, tiene ese impacto, pero me parece que surge de un problema y de discusiones, no solamente, pero sí de manera acuciante latinoamericana, ¿no? Incluso toda la relectura, buena parte de la relectura que se hace de Marx ahora, que es completamente distinta a antes, bueno, tiene su cuna, o buena parte de su cuna en Latinoamérica. Problemas locales que se asumen y se convierten en propuestas globales. sí,
dos cosas subsidiarias de lo que estaba diciendo Maxi, aprovechando el espíritu de lo que planteaba Oscar, ¿no? Pensaba en la obra de un historiador, las dos tienen que ver con historia económica, ¿no? Una con un historiador económico que no lo tenemos como tal, que es Hobsbawm, ¿no? Que la clave de la posibilidad de la revolución, en clave marxista, relativamente ortodoxo, relativamente bastante amplio en el caso de Hobsbawm, solo va a ser posible desde los márgenes del sistema, no del sistema mundo, pero sí desde lo que es la periferia, ¿no? La obra de Hobsbawm básicamente empieza a hacerse más o menos famoso a partir de Bandidos, de Bandidos y de Revoluciones, dos libros de Hobsbawm, que va a plantear, bueno, ¿dónde es la posibilidad de la revolución? En donde hay una clase obrera organizada, o una clase obrera, básicamente, o donde no la hay, donde el campesinado se empieza a ser un actor revolucionario. Digo, es interesante en ese punto. Y el otro pensaba una tesis subsidiaria, lo que dice Wallerstein, Mignolo y Dussel, con distintas modulaciones cada uno, es que ahora la historia económica del mundo anglosajón empieza a hacerse una pregunta interesante que Maxi ya respondió, pero que hasta ese momento no se habían atrevido a responderlo en esos términos. Es explicar, mejor dicho, si nosotros vamos a ver por qué el capitalismo surge donde surge, es a partir ¿de dónde? De que hay un espíritu protestante que fomenta la acumulación de capital y no el gasto en iglesias rococó y barrocas, como pasó en el sur de Europa. Entonces el capitalismo va a surgir donde el espíritu protestante apunta a la acumulación de capital y su reproducción. Hay explicaciones del orden de la historia política, es decir, bueno, las libertades políticas necesarias para el surgimiento del capitalismo solo surgen en Inglaterra y en Holanda en el siglo XVIII y XIX, y después se van expandiendo al resto del norte del continente europeo. Otras que van a hablar de que, bueno, la revolución del vapor comienza, la revolución industrial clásica, que es una mirada más propia de Hobsbawm, aparece solamente en Inglaterra. Y en la historia económica actual empieza a señalar de que en la misma época, en los mismos lugares, en distintos lugares, se daban todas estas características, es decir, hay regiones de China que hacia el 1700 tenían la misma mentalidad acumulativa de capital, las mismas instituciones financieras y políticas que permitían el desarrollo del capitalismo, la misma tecnología del vapor, la misma industria textil, que va a ser la primera que va a permitir la revolución industrial, y el lanzamiento del capitalismo como modo de producción dominante, que Inglaterra y el norte de Europa. ¿Y cuál es la diferencia que tiene entre uno y otro? De que Europa tiene un capital acumulado en que en la mano de obra barata, comillas barata porque es mano de obra esclava, en América y en Europa, logra salvarse del desastre ecológico producido por la sobreexplotación del siglo XV, XVI y XVII a través de tecnologías agrarias que importa de América, importa nuevamente unas comillas, que tomas violentamente, y que Europa es mucho más eficiente en términos económicos en trasladar la producción de calorías baratas para sus obreros a otro continente, cosas que no pudieron hacer ni el norte de la India, ni esas regiones de China que están analizando. Digo, esta es una tesis que después vamos a revisar en alguna de las clases, textos que nos topamos después de armar el programa. Lo cuento así porque no va a aparecer en el programa, pero lo vamos a trasladar porque descubrimos estas lecturas posteriormente y queremos agregarlas. Y otro comentario, perdón, tercer comentario subsidiario a la pregunta de Oscar y la respuesta de Maxi, digo, es interesante, ¿no? que pone en cuestión también esta idea de conceptos europeos para problemas americanos, ¿no? Problemas argentinos. Particularmente Jauretche hay entre otras muchas cosas, un uso muy interesante del concepto de nacionalismo, que en Europa tiene tintes xenófobos y totalitarios, podríamos decir, pero que en América Latina, en particular en Argentina, hay una modulación nacional popular
que es mucho más interesante y que permite romper con esa lógica. Podríamos también hablar de que con comillas, ¿no? Y con muchos cuidados, el método sociológico que nos va a proponer Jauretche entra también en conflicto con lo que se conocía como sociología universitaria, científica, seria, en Argentina al momento de la producción de su obra. Digo, las tensiones entre la sociología de estaño de Jauretche contra la sociología de Gino Germani son conocidas, ¿no? Y son un poco estructurantes de lo que va a ser también el campo de la sociología argentina en cuanto se constituye como una disciplina universitaria. Acá no quiero que si alguien de sociología sepa perdonar esta breve incursión en su disciplina, pero hay algunas cosas que están interesantes discutir. Nada, no sé si te sirvió, Oscar, lo que te estaba diciendo, pero fueron cosas que me fueron surgiendo a partir de tu intervención y de la respuesta de Maxi. Sí, muy interesante el tema ese. Sí, ahí sabés que mientras escuchaba a ustedes, ahí estaba pensando en Laclau, porque Laclau no dice tanto, pero que fue compañero de mucho tiempo, Jorge Alemán, él dice que la obra de Laclau, la razón populista, el laboratorio de Ernesto Laclau es el peronismo, que de ahí saca él todo, porque el populismo, ahí tenemos a Lacan, tenemos Marx, tenemos sociología, tenemos un montón de teoría europea que él la hace de él y le sirve para analizar la problemática de la razón populista, que ha creado semejantes desparramos que la odia, una odia, es como una palabra maldita, pero si se escapa al marxismo, se escapa a todo. Entonces de eso toma graciosamente el pintor Santoro, que dice que hay que periodizar el mundo, exagerándolo, ¿no? Que es la manera de ver la nuestra, y así. Bueno, que son los movimientos populares nacionales latinoamericanos, que pasan por Lázaro Cárdenas, bueno, todos los que son conocidos, que son muy cuestionados y problematizados, pero es una impronta nuestra. Está por verla, ¿no? Sí, sí. La estamos transitando, me parece. Sí, bueno, sí, eso. totalmente de acuerdo, Oscar, con lo que dijiste. Bueno, creo que una unidad te va a encantar del programa porque va a trabajar sobre esas ideas. No sé el resto de los compañeros si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Yo felicitarlos, la verdad, felicitarlos a ustedes por su laburo, generar este espacio de pensar una filosofía desde un pensamiento situado, desde un pensamiento crítico latinoamericano, y a los compañeros de la Jauretche también por promoverlo, generar este espacio. Yo les quería preguntar un poco cómo ven el tema de, digamos, hay algunos ahí filósofas como Raúl Forné Betancourt, Alcira Bonilla, Salas Astrain en Chile, que presentan como que una especie de etapa, digamos, por decirlo así, muy entre comillas, muy groseramente, etapa superior de lo que fue la filosofía de la liberación y el giro descolonizador en las ciencias sociales sería la apertura intercultural de la filosofía, donde ya el canon filosófico occidental pasaría a ser como una filosofía étnica blanca, dicen algunos, y que la capacidad de pensar, de cuestionarse sobre el ser, sobre el devenir, sobre todas las preguntas filosóficas, se da en formatos de distintos núcleos ético-míticos que aparecen en todas las culturas. Por lo tanto, ya no habría, digamos, un sentido de preguntarse desde el canon filosófico occidental si hay filosofía latinoamericana, sino que cómo lo ven eso ustedes y si piensan integrar algo de eso en los contenidos del seminario. Buenísimo, Maxi, me animo a vos una respuesta. Digo, ¿desde dónde podíamos integrar eso que decía Alejandro, que es cierto, es una tesis que está cada vez más vigente? Y estoy pensando, quizás por cierta deformación de lecturas, ¿no? La respuesta dusseliana, ¿no? Cuando piensa el diálogo sur-sur, digo que también la idea de un sur global es una idea compleja, que no viene necesariamente de la filosofía, sino más bien de la historia económica. Está pensando
y en las claves, en lo que lo piensa Dussel, yo creo que da una respuesta a esta tesis, en términos de que el diálogo sur-sur implica de manera central que no hay que hacer, no es necesario el paso de la traducción de esto cultural, el necesario de la filosofía de origen europeo. No hay que ir a Europa como elemento de traducción, sino que el diálogo sur-sur, los núcleos éticos propios del continente latinoamericano pueden dialogar, y siguiendo la tesis dusseliana, ¿no? Las filosofías que se sostienen sobre esos núcleos, voy a poner un ejemplo malo, con la filosofía bantú en África, sin necesidad de que ninguna de las dos vaya a hacer la traducción a Europa, ¿no? No hay necesidad de ir a un centro. Digo, Eduardo Debes Valdés viene haciendo también un proyecto intelectual de tratar de construir esa red de diálogos. Él no lo pone en términos sur-sur, pero después ve sus libros, ve los índices de lo que está publicando, y está tratando de hacer ese diálogo, de esa construcción de diálogo sur-sur directamente. Es decir, bueno, cómo dialogan, cómo construyen conocimiento, cómo se piensan ciertos temas en Latinoamérica, en la India y en ciertas regiones de África subsahariana, en condiciones de igualdad. No hay una que es superior a otra, digo, eso ya es poner en cuestión, en los términos más viejos del debate colonial, la colonialidad del ser y del saber. No hay nadie que esté por encima, no hay nadie que tenga un saber verdadero frente a saberes falsos, y dialogan de igual a igual. ¿Qué es el resultado? ¿Cómo va a ser el resultado de ese diálogo? Es una incógnita, ¿no? Es una apertura, no está cerrado, y creo que ahí está la riqueza de eso, de que además, voy a decirlo, este diálogo, pongo en términos más viejos quizás, entre periferias, logra romper con el falso universalismo, que en realidad es un provincianismo del pensamiento europeo, ¿no? Que logró de una manera extraordinaria vender su provincianismo como una universalidad. Que sea importante solamente lo que se dice en el Collège de France a lo que se diga en Nueva Delhi, Beijing o San Miguel de Tucumán. Ahí creo que hay algo interesante. No sé, Maxi, ¿qué pensás? No. Se me ocurren dos anécdotas también. No, una que es que hace poco Dussel decía que Zizek va a hacer no me acuerdo si un libro sobre pensamiento decolonial o qué, y lo invitó a Dussel a participar, y Dussel lo insultó, básicamente, porque justamente le dice, che, mira, ¿por qué no venís y te informás vos de lo que estamos haciendo y después te vas a tu casa y decís qué piola, pero, digamos, ¿cómo vas a compilar vos, vas a ser el compilador de un libro de filosofía decolonial, de pensamiento decolonial, filosofía latinoamericana, lo que sea, ¿no? Todavía, digo, más allá, el Zizek para mí es un filósofo recontra interesante, ¿eh? Yo lo leo mucho, pero sigue eso, ¿no? Y hasta hace poco, digamos, no sé si hasta hace poco, por ahí capaz que seguimos todavía, si nosotros queremos conocer algo de filosofía china, por ejemplo, leemos autores europeos que hablan de la filosofía china. Digamos. Entonces, lo que dice Emilio, digamos, que propone Dussel, ¿no? Digamos, no, de ese diálogo sur-sur sin mediación europea, digamos, es una cosa que hay que construir y es interesante y hay que darle para adelante. Hace unos años, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero una mujer árabe, musulmana, que hizo su tesis de maestría en España y la publicó sobre feminismo, ¿sí? Sobre el feminismo y el musulmanismo, digamos, ¿no? Y bueno,
y llevaba sus atuendos árabes musulmanes, y le dice, ¿para qué quiere hacer una tesis de feminismo si usted es árabe musulmán? ¿No? Entonces todo eso, digamos, bueno, nada, está por pensarse. De todos modos, digamos, sí, por un lado está la cuestión de, digamos, lo que quiero decir con esto es que todo esto de diálogo sur-sur, etcétera, un poco no, definitivamente, si lo queremos hay que militarlo, digamos, porque porque si se quiere seguir, por más que se arrepiola y fue a discutir con García Linera una vez a Bolivia, qué sé yo, no, le falta una vuelta de tuerca porque los europeos mismos, por más abiertos y progresistas que sean, siguen viendo al mundo musulmán de una manera que no comprenden y con cierta superioridad. Y porque la falacia desarrollista todo el tiempo quiere ser metida por la ventana, ¿no? Todo el tiempo nosotros recaemos en la falacia desarrollista, hay que decirlo, digamos, e incluso hay filosofías que quizá nos seducen, filosofías que tienen que ver con el pensamiento débil, con la posmodernidad, etc. Pero eso es una discusión, ¿no? Castro Gómez no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, y Castro Gómez es Castro Gómez, digamos, es un tipo ultra formado en todo esto, ¿no? Pero es un gran intelectual latinoamericano. Pero digo, y ahí también caemos en la falacia desarrollista, ¿no? Gente piola, gente que estaba, por ejemplo, no sé, Rorty en contra de la guerra de Irak, y vos decís, bueno, yo estoy de acuerdo, políticamente yo me alineo con Rorty, pero en definitiva te pones a hablar con Rorty, bueno, ya ahora no, pero se ponían a hablar con Rorty y en última instancia, nada, era un liberal blanco, abierto a que, bueno, sí, que las mujeres también la pasan mal, pero no mucho más que eso, digamos. La diferencia entre lo público y lo privado es una diferencia que es la diferencia que un clase media intelectualoide estadounidense sostiene, y no hay otra manera de ser en el mundo que es con esa diferencia entre lo público y lo privado. La literatura es la literatura occidental y parte de la educación, es una tesis recontra hermosa, digamos, ¿no? La educación literaria. Pero, bueno, nada, me parece que también, digamos, esa posmodernidad un poco mucho reproduce esa falacia desarrollista, ¿no? Decir, bueno, che, súmense, yo les digo cómo es lo público y lo privado, yo les digo cómo es el camino para mejorar. Y cuando alguien dice, no, bueno, pero está bien la intervención en Afganistán porque los no sé qué, bueno, eso sigue el orientalismo, ¿no? En términos de Said también, ¿no? Es una construcción imaginaria del otro al que obligamos a ser como nosotros pensamos que es, ¿no? Es otra manera de colonialidad del saber, digamos. Sí. Así que nada, es un laburo. Es un laburo. Que hay que hacer. Una construcción imaginaria del otro al tiempo que hay una construcción imaginaria del yo. Tiro nada más, no viene el campo de la filosofía, pero un libro que se hizo bastante famoso, El Canon Occidental, de Harold Bloom, ¿no? Los libros que había que leer para saber literatura occidental. Complejos, miren los autores que aparecen en el Canon Occidental, ¿no? Y que además hay un intento también de Bloom de incorporar a América dentro de ese Canon Occidental, bueno, porque él era profesor en Estados Unidos, se juegan un montón de cosas. Creo que en Harvard, ¿no? No te escuché la última parte, ¿no? No, ¿de dónde era profesor Bloom? Bueno, no Me importa. parece que de Harvard, sí. Harvard, ¿no? Sí. Pero ahí también, ¿no? La constitución imaginaria del yo. Es que el nosotros y el ellos se constituye imaginariamente y siempre es de esa manera, digamos. No hay que ser Lacan para saberlo, pero quizá Lacan haya contribuido a que lo sepamos mucho mejor, ¿no? Sí. Las identidades son imaginarias y se construyen sobre el otro imaginario. Pero eso no está mal, digamos, ¿no? Está mal cuando esa identidad, digamos, se piensa a sí misma como superior, y sobre todo cuando se piensa como superior y no se da cuenta. Eso es muy perjudicial.
Claro, compas. Bueno, yo sé que es una tarea muy difícil. Imagínense, yo tengo otra vida en el derecho y si les hablo de estos temas, me miran con una cara de que estoy totalmente loco y todo esto es muy cuesta arriba. Yo decía, bueno, todo esto que ustedes están haciendo es muy importante porque contribuye por lo menos a tener lo que Casalla llama un pensamiento situado, una recepción activa y poder empezar a dialogar, porque antes lo que había era un monólogo monocultural, digamos, en filosofía y en ciencias sociales. Disculpen el ruido que están laburando acá al lado. Y bueno, me parece que para empezar a tener una recepción activa, empezar a dialogar y a plantear desde nuestra situación, digamos, y abrir esas pluralidades culturales, un espacio como este es sumamente valioso en la Facultad de Filosofía. Así que yo los felicito de vuelta y les agradezco. Gracias, Alejandro. Esperemos estar a la altura de los elogios. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Parte también del trabajo es que no sea solamente de Maxi y mío, sino de todos los que estemos en el seminario. Digo, creo que incluso si lo puede hacer Alejandro y aportar algunas cosas que están haciendo en el campo del derecho, nos vas a desasnar y nos vas a hacer crecer, al menos nos vas a poner un hermoso problema de exponernos a leer algo nuevo y aprender algo. Voy Así a que... intentar. La verdad es que me doy cuenta que la formación jurídica es muy endeble, hay que hacer un esfuerzo y me gusta mucho aprender filosofía, más allá de que es muy occidental. Pero tengo que ir siguiendo el trabajo de estudiante, tengo que concentrarme en rendir lógica para poder abrir. De más viejo me doy cuenta que cada vez sé menos y tengo más cosas para leer, así que bueno, voy a intentar ir, pero a escuchar y a lo sumo dialogar un poquito. No sé, no me atrevería a decir que les voy a aportar nada sustancial. Y en el derecho, además, más todavía difícil porque está todo por hacerse, ¿no? Algo del constitucionalismo reciente en América Latina, en Ecuador, Bolivia, lo que está pasando en Chile, pueden ser insumos, pero muy poco realmente. Bueno, les agradezco, no quiero... Bueno, si ningún compañero más quiere hacer algún comentario, así les terminamos este encuentro, que así salimos de esta virtualidad y nos encontramos en las próximas semanas en la Facu. Y nada, no sé si querés agregar Sí, algo una más. cosa que pregunta Eduardo, pero bueno, es como... sí, y hay más también para decir, ¿no? Hay más para decir en el plano de la modernidad también, pero es largo el tema. Pero la única respuesta que puede haber a esa pregunta es sí. Después la complejizás si querés, pero sí. Bueno, entonces, chiques, si les parece, Iván, Lautaro, Dylan, que estuvieron acá haciendo el soporte y haciendo la invitación y la convocatoria a esta charla, aprovechamos a agradecerles nuevamente. Y nada, esperamos encontrarnos en las aulas y en los pasillos de la facultad a intercambiar ideas de Esperemos. buenos libros. Dale, muchas gracias a los dos, a los dos por participar y también, bueno, a quienes participaron, vinieron, y ojalá que nos sigamos encontrando y sí, en presencialidad. Esta es como una semana medio bisagra y ya la semana que viene nos volvemos a una, no sé, una nueva normalidad o algo similar, pero bueno, vamos a encontrar más seguido, eso seguro. Así que Perfecto. muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos. Chao, gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias.